Nos vemos en TVN. Mirada Económica. Vamos a Mirada Económica con otro tema de los últimos días en materia de la economía regional, muy importante porque Santiago no es Chile. En Arica celebran y en Los Ríos se lamentan. Son distintas las reacciones luego de conocer cuánto fue el crecimiento económico en las regiones. Un indicador que muestra el desempeño que tuvieron durante el año pasado, el 2015. La construcción, obviamente el motor de la actividad en varias zonas del país. Lo revisamos en esta nota. No importa el sol, el calor o el viento. Esta obra en Huañacagua, en Arica, continúa a toda máquina y refleja que en la puerta norte del país la construcción sigue a paso firme. Precisamente ese sector impulsó la actividad económica regional y permitió que Arica y Parinacota creciera el 2015 un 8%, la cifra más alta a nivel nacional. Hasta el momento no ha faltado vega para nosotros y para ahí, yo creo que ningún ariqueño se va a quejar en cuanto a vega. A lo menos este año he visto que hay harto adelante de trabajo. El plan especial de zonas extremas fue clave para reactivar la reconstrucción del borde costero, del patrimonio histórico y de los embalses, pero con énfasis en lo habitacional. La construcción de viviendas sociales, esto ha ayudado bastante, y no solamente eso, sino la inversión privada que ha venido de la mano con la inversión pública. Inversión que también impulsó el crecimiento de la región de O'Higgins, 5,3% en 2015, donde las obras de ingeniería pública fueron clave. Una muestra, el mejoramiento de la ruta que une San Fernando y Santa Cruz. Es una obra bastante importante en el desarrollo de la conectividad vial y obviamente también del desarrollo propiamente tal de la comuna y del sector. Donde no hubo cuentas alegres fue en Los Ríos, porque la región fue la única que se contrajo durante 2015. Allí el sector ganadero y lechero no pudo revertir las dificultades que generó la sequía. Básicamente producimos granos, leche y carne, y eso no han tenido buenos precios. Hay poca motivación por los agricultores a seguir invirtiendo, los programas son lentos, llegan tarde. Es el ejemplo que tuvimos la temporada pasada con la sequía más brava que hemos tenido en 50 años. En total, 7 regiones crecieron menos que en 2014, pero la zona sur sufrió las peores caídas. Magallanes, Aysén y Los Lagos pasaron de liderar el crecimiento a apenas terminar con números azules. La inversión no está creciendo, más bien está cayendo, y eso afecta claramente a las regiones, sobre todo donde se requiere un monto de capital y un monto de infraestructura para poder seguir avanzando. Actividad económica regional que se prepara para enfrentar un año que para muchos viene lleno de desafíos. Ahí estaba, lo feo, lo bonito de esta economía regional que vamos a hablar, por supuesto, durante todo el año aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con Gonzalo Escobar de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, hablábamos de los gastos de marzo, divididos ahí en los clásicos ítems que a algunos no los deja dormir. Pero vamos a cómo financiarlo, porque hay varias vías de financiamiento. Primero, si tiene uno la gran posibilidad de la mayoría al contado, que siempre es la mejor opción, pero siempre es la más difícil. La otra son los créditos. ¿Cuáles son las recomendaciones en términos de pedir un crédito para pagar esta avalancha de gastos en este mes? La recomendación de los créditos es tener en consideración lo que es el costo anual equivalente, que es el costo real del crédito, que incluye el CAE, que te incorpora la tasa de interés correspondiente al crédito, los impuestos y los seguros, si es que los tienes. ¿Eso cuánto te cuesta mensualmente? ¿Cuánto te cuesta? Claro, y no toman en consideración el valor de la cuota. Porque muchas veces la información que te dan es el valor de la cuota, sin incorporar lo que son los ítems de seguro y de impuestos. Claro, una simulación de crédito puede tener una cuota que es menor a la de otro banco, pero finalmente cuando se suman los seguros, en términos de administración, eso puede ser bastante más caro. Exacto. Eso, entonces, por lo tanto, la referencia es el costo anual equivalente, que es la forma de poder comparar los distintos créditos. Y ahí se hace la comparación con el costo total, que también es una información que te tienen que entregar. Exacto. Ahí hay varios, hemos hablado con varios economistas también que siempre nos dan algunos tips con respecto a ver, estamos hablando de créditos de consumo, es decir, créditos que se necesitan en este minuto. ¿A cuántos meses es lo más óptimo? ¿Cuánto es el porcentaje que hay que considerar de este crédito desde el ingreso familiar, por ejemplo? A ver, estamos hablando de una situación de corto plazo, distinto es una situación de un crédito hipotecario. Por lo general, un crédito a corto plazo no debería durar, para situaciones puntuales que se repiten a través del tiempo. Si estamos hablando de todos los marzos de todos los años, no debería durar más de 12 meses. Ya. Es decir, tratar de hacer
calzar, digamos, es el límite que uno se tiene que fijar. O sea, el límite máximo. El límite máximo para esta situación puntual. Es decir, hay créditos de consumo hasta 8 años. Claro. Por lo tanto, no es un horizonte muy halagüeño para una situación puntual, primero. ¿Ya? Y las otras alternativas de financiamiento, que pueden ser las tarjetas de crédito, pero el costo es mucho mayor que el del crédito de consumo. Eso te quiero llevar. ¿Es más óptimo y más eficiente para uno y finalmente más barato, hay que decirlo, optar por un crédito que una tarjeta de crédito? Sí. ¿Por qué? A ver, va todo asociado en el costo. El costo, digamos, más simple es la tasa de interés de una tarjeta de crédito es mucho mayor que el de un crédito de consumo. Es decir, debemos estar hablando de una tarjeta de crédito de estar en promedio en torno al 4%, 3,5% mensual. Y hay créditos de consumo bajo el 1% mensual. Claro. Por lo tanto, bastante la diferencia que se da entre un instrumento y otro. Y el avance en efectivo, que también es una opción que suena muy bien, que de hecho se puede tomar desde un cajero automático. Tiene un costo mayor. Incluso mayor que el de una tarjeta de crédito. Al final es un crédito igual, pero el costo es mucho mayor porque no hay una evaluación de por medio por parte de la entidad que te está otorgando el crédito. De alguna manera es un crédito, pero como no pasa por un departamento de riesgo, y puede estar asociado posiblemente a tu línea de crédito, que también tiene una tasa de interés mayor, o a una tarjeta. Claro. Por lo tanto, es una de las alternativas más caras que hay dentro de las posibilidades. Y cuando pensamos en las tarjetas del retail, haciendo esa diferencia que existe con las tarjetas bancarias, ¿hay una diferencia importante o finalmente estamos hablando de más bien marginal, la misma vía de financiamiento? Son diferencias marginales entre una tarjeta de crédito bancaria y una tarjeta de crédito de retail. Por ende, las recomendaciones van de la misma mano, o sea, ver el CAE, el costo total, correcto. Fijarse... En ambos casos estás pagando seguros, gastos de administración y estás pagando el impuesto de timbre y estampilla. Otra vía de financiamiento, cajas de compensación, ¿cómo funciona eso y si es una buena opción para estos billetitos que se necesitan urgentes? A ver, las cajas de compensación ofrecen créditos bastante baratos y la evaluación de riesgo casi no existe. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que al pedir un crédito en una caja de compensación, automáticamente el pago se descuenta por planilla. Por lo tanto, el acreedor en cierta forma tiene garantizado el pago. Por lo tanto, también es una alternativa bastante viable. Y por lo tanto, son situaciones que te permiten un crédito de consumo, independientemente de si es una entidad financiera tradicional o una caja de compensación, es mucho más conveniente que utilizar distintas tarjetas. Es decir, refundir todos tus gastos en un solo crédito, al final, raya para la suma, es mucho más barato que utilizar 2 o 3 tarjetas. Nos quedan algunos minutos, pero quería irme ya más a lo macro, en un año complejo en términos económicos, donde estamos viendo hacia dónde va la máquina. Ya tuvimos un 2015 donde se creció muy poco, se espera que este año también, y muchos lo que nos ven se preguntan hacia dónde vamos. Y en términos del consumo, que va a ser importante en el mes de marzo, ¿cómo proyectas tú que se dé? Y también pensando en lo que podría venir en los próximos meses. A ver, existe mucha incertidumbre y eso lo vamos a ver reflejado en el consumo. Es decir, el consumo puede mostrar signos de moderación en los distintos segmentos. Si uno observa ya se han aparecido estudios sobre disminución en gastos en ciertas marcas, es decir, ir prefiriendo marcas de menor precio. Están las expectativas de que aumente la tasa de interés por efecto de la inflación en los próximos meses y por lo tanto eso también te lleva a dos situaciones, te encarece el costo del crédito. Por lo tanto, vamos a observar en el mediano plazo dos situaciones. Uno, adelantar ciertos gastos de consumo asociados al crédito aprovechando menores tasas de interés. Claro. Y a partir del segundo semestre es muy probable que con los incrementos de las tasas de interés el consumo presente signos de menor dinamismo. Se aprieta el consumo y eso finalmente afecta a la economía en general. El consumo en Chile ha sido por lejos siempre el que tira este carro, dejando de lado la minería por supuesto, pero el consumo, la demanda interna es lo que va moviendo esta situación. En cierta forma el consumo es consumo, inversión y gasto público en importancia. Volviendo al punto de las recomendaciones, ante este escenario, para cualquier chileno, ¿cuál es la mirada que tiene que tener hacia adelante en términos de consumir? Aquí también, juntando todo lo que hemos hablado, créditos, la sustitución en sentido de podría comprarme esto o esto otro, lo que se llama el costo oportunidad, ¿qué pasa si me compro
algo o no lo compro, el departamento. A ver, hay que diferenciar lo que son el tipo de consumo. Por lo general, el consumo duradero, que puede ser, por ejemplo, la compra de una vivienda, no es una decisión de que tú la puedas postergar o no. Es decir, estamos hablando de un consumo, de un bien de más de 20 años. Claro. Por lo tanto, no se debería haber afectado en estos momentos. Donde sí vamos a observar son los bienes no duraderos, es decir, bienes de consumo más masivo, más básico. El televisor, el celular, más suntuario, uno está más apretado, más suntuario. Entonces eso vas a observar un menor dinamismo. Y eso tendría que ser la tendencia de aquí hacia todo el año, hasta que las cosas cambian. Exacto. O sea, deberíamos esperar este año y parte del próximo con un menor dinamismo en el consumo. Desde ese foco y de alguna manera ese punto de vista, Gonzalo, uno podría esperar que también las empresas, el retail, en general, van a tener que tomar cartas en el asunto y, por ejemplo, ofrecer precios más baratos, tratar de incentivar la compra del chileno. O sea, eso automáticamente al tener menor consumo, el retail o el comercio en general empieza a cambiar las estrategias. Porque no es primera vez que estamos en una situación así. De hecho, ya hemos observado durante los meses de enero ya que se adelantaron ciertas liquidaciones. Entonces es muy probable que empecemos a observar periodos más cortos entre liquidación y liquidación. ¿Y $1 a 700 pesos? ¿Qué papel juega ahí en esta dinámica? Afecta principalmente a bienes importados. Y dependiendo del tipo de bienes es posiblemente el traspaso que se haga o no al consumidor final. Es decir, por ejemplo, es muy probable que en el caso de los automóviles, que es un mercado bastante competitivo, no se observe el efecto del dólar en el precio. Pero en otro tipo de bienes es muy probable que se observe el traspaso automático. Bien, Gonzalo Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Económica, media hora que se va volando con tantos temas que ahí nos tienen que interesar y también dando recomendaciones, que es la idea de este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, por supuesto, como siempre, gracias por su sintonía, por su compañía. Allá está nuestro Twitter, @Mirada Económica, para lo que necesiten, dudas, consultas, preguntas. Estamos aquí, por supuesto, siempre esperando su comunicación. Y, como siempre, lo esperamos en una próxima oportunidad aquí, en Mirada Económica. Que les vaya muy bien. Chao. Mirada Económica. De viajar, el momento de comprar